Listo, ahí está iniciada la grabación. Vamos. Bueno, nosotros habíamos visto que esto tenía esto era el array de registro, ¿está bien? Entonces esto si yo apagaba la máquina, como estaba en memoria RAM, se volaba todo, ¿está bien? Entonces, gracias a la invención de los archivos, del disco rígido, pasó a lo que es archivos, ¿está bien? Entonces todo esto se grabó, se pasó a guardar en archivos, ¿está bien? Entonces de esta forma, cada vez que yo tenía que recuperar esta información, abría el archivo y leía uno por uno y mostraba la información a piacere, ¿está bien? Hasta ahí vimos. Bueno, pero ¿qué es un archivo? Bueno, es un conjunto de registros homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que todas las filas tienen que tener la misma estructura, ¿está bien? Es lo mismo que una base de datos. Va a ser la misma estructura por fila, ¿está bien? Y por columna también, ¿no? Fila y columna va a ser homogénea, ¿está bien? Lo mismo que esto. Entonces, ¿qué se va a guardar? Los registros. Homogéneo quiere decir que tiene una forma sola. ¿Eh? Las propiedades que tiene la característica que tiene es que tiene un único nombre por ubicación, como los archivos de Windows. Y bueno, tiene la apertura, cierre. ¿Eh? Apertura es cuando quiero abrir el archivo para leerlo o para grabar. ¿Eh? Depende de qué tipo de apertura hago. Si yo tengo el archivo con datos, puedo borrarlo todo. ¿Está bien? Entonces, es como que vos tenés que decirle, lo quiero abrir como input. Entonces ahí es como que te deja insertar cosas y no te perdés la información. Después si lo quiero abrir como write, te lo borra todo. ¿Está bien? Eso depende, obviamente depende del lenguaje. ¿Está bien? Yo no le puedo hablar algo puntual porque no estamos viendo un lenguaje en particular, sino que es algo muy genérico. ¿Está bien? Entonces, bueno, algo importante que tiene un archivo es el cierre, aparte de la apertura, porque si yo no lo cierro, no se pone la marquita de fin de archivo. Y si no pones la marquita de fin de archivo, no sabes dónde está el final y tampoco no te inserta los datos en el archivito. ¿Está bien? Entonces van todos los dos de la mano. Cierre y fin de archivo. Fin de archivo se dice en inglés, dice off, que quiere decir end of file. ¿Está bien? Después aparece este que es offline, que quiere decir fin de línea de archivo. Acá vamos a ver un archivo de texto, que es el que lo tiene. Ven, fíjense que acá si yo voy con el cursorcito, voy con el cursorcito, cuando me paro sobre el final, dice es fin de línea, así, voy a la siguiente región. Fin de línea. Después, ¿qué pasa? Yo no puedo avanzar más porque acá está el fin de archivo. ¿Está bien? No me deja ir más para abajo porque está el fin de archivo y no me deja ir más para la derecha porque está el fin de línea. ¿Está bien? Esto no lo vemos, pero ¿está bien? Por esa razón es que no podemos hacer esto, ¿eh? De ir más para abajo. Eso lo descubrieron ahora, ¿eh? No sabían eso, ¿eh? Eso es para determinar el espacio de memoria que va a ocupar, ¿no? ¿Sería? Eso para determinar la estructura del archivo. ¿Eh? El fin. Claro, pero ¿se puede tener un fin de línea en blanco? Sí, ocuparía espacio al pedo, ¿no? No, si vos tenés fin de línea en blanco, los registros seguirán uno al lado del otro. No tenés esto. Sería todo así. En algún momento tenés que tener un final de línea. Así, a Ah, todo, bien, bien. todo en un mismo. ¿Está bien? Claro, ahí porque el fin de línea no existe, puede ser el fin de archivo. Así tenés otro renglón, ahí sí. Sí, así es. Tienen los dos. Los dos ocupando el mismo lugar de estar. ¿Está bien? Una pregunta. ¿El fin de línea obliga a que el siguiente registro o la siguiente información sea copiada al inicio de la siguiente línea?
Y depende de cada uno. Depende de dónde te parás. Pero, o sea, vos no podés poner basura. O sea, si vos tocas Enter, te para el principio. Porque el principio es el fin. Escribís algo, ahí el fin va a ser el otro y así. Ok. ¿Y todavía se usan este tipo de comandos? ¿Cómo no? Sí. ¿Y por qué te pensás que está? Sí. Sí. Ahí borré todo, ¿ves? Y tenés. Y si no, no tendría formato el archivo. Todo esto se usa, que capaz que nosotros no lo usemos a simple vista, no quiere decir que no esté, ¿está bien? Pero vos si lees un archivo, lo vas a leer con EOF, offline. Lo que pasa es que hay librerías, hoy en día depende del lenguaje, que eso te lo hace solo. ¿Está bien? Ok. A Por eso. eso. Pero bueno, por atrás está esto. Y por atrás de esto está los registros de memoria. Y por atrás de esto está los campos. Y por atrás de esto, y así volvemos de vuelta al principio de todo. Por eso, bueno, se empezó a explicar desde el comienzo de que es un campo. ¿Está bien? Había un comienzo antes del comienzo, estilo Luis Van, que me lo perdí, que ahora, bueno, se lo voy a dar, pero van a entenderlo ahora que ya les explico un montón de cosas. ¿Está bien? Así que el Big Bang, bueno, nosotros vamos a ver el comienzo del comienzo de esta clase. ¿Está bien? Qué bárbaro, ¿eh? Si me agarra Hawking y me escucha. Bueno, murió, pobre. Bueno, cuando yo tengo un conjunto de archivos, armo lo que es el sistema de archivos. ¿Qué es un sistema de archivos? A ver, se le ocurre así, ya que nosotros vamos a esta materia que se llama base de datos. ¿Qué sistema de archivos puede ser que... ¿Qué programa puede ser que sea un sistema de archivos? Excel. No, porque el Excel My- procesa de uno. MySQL. Muy bien. Un SQL, MySQL, Oracle, qué sé yo, DB2, Mongo, también, muy bien. Eh, todo Power Query, qué malo, hay gente que sabe acá, che, todos los sistemas de gestión de base de datos por atrás son un sistema de archivos, ¿también? Pasa que el sistema de gestión de base de datos es más grosso que un sistema de archivo, pero es como que es otro nivel, también ya lo vamos a ver. Esto acá es lo básico. Tenemos un sistema de archivo que tiene ciertos programas que te permiten almacenar, consultar, modificar datos. ¿Eh? Parecido a lo que hace una base de datos. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Un sistema de archivo pertenece a cierta tecnología que de acuerdo al programa que estoy usando. ¿Eh? Entonces ahí vienen las desventajas. ¿Eh? Yo con el sistema de archivo puedo mejorar lo que es la administración de mis archivitos, pero tengo desventaja porque depende de qué programa estoy corriendo. O sea, es difícil de abrir un archivo hecho en otro lenguaje. ¿Eh? Si yo creo un archivo en Visual Basic y lo abro en C++, no lo voy a abrir nunca. ¿Eh? Porque depende de cada lenguaje. ¿Por qué? Porque graba el tipo de registro que usa Visual Basic y un montón de cosas más. ¿Eh? Entonces, depende del programa con que se hace. ¿Eh? Con el SQL pasa algo parecido. ¿Ves? Acá dice, la estructura de cada fichero, o sea, archivo, en España se dice fichero, creo, es completamente dependiente de cada aplicación. Si yo uso un sistema de archivo en Visual Basic, no es compatible con uno de C Sharp. ¿Eh? Hasta acá lo que vemos de sistema de archivo, tampoco hace falta mucho. Acá tenemos los soportes, ¿no? Que bueno, se pueden guardar en forma de cinta. Esto creo que no entra en el examen, pero está acá. La cinta como un casetito.
que se graba secuencial, ¿está bien? Yo no puedo hacer una búsqueda binaria acá adentro ni en dope, ¿está bien? Porque si yo tengo, por ejemplo, que el dato está en esta parte y estoy por acá, tengo que recorrer toda la cinta hasta llegar acá, ¿está bien? Entonces es secuencial el acceso con un casetito de esto, ¿está bien? Estos se usan para backup, ¿está bien? Se usaban. No, todavía se usan, ¿eh? Para backup se usan. Me pasa que hoy en día está evolucionando con el tema de que está la nube, el backup de la nube, no sé qué. Pero si vos tenés un server físico, una de las mejores formas o más baratas es usar cintas. Sí, se usa y también se usa el software, Veritas y todos esos para backupear. Sí. Sí, se usan todavía. Después acá vamos más con, a lo mejor, digamos, con este soporte, con un disco rígido. Ahí sí permite hacer una búsqueda binaria indexada. ¿Por qué? Porque va a la posición del disco. Si yo estoy parado acá, ¿ves? Donde está el, el cilindro, ¿no? Y mi dato está por acá, hace gira y hace y lo encuentra, ¿está bien? Pero ya tengo mi sistema de base de datos que me dice está en la posición tal, ¿está bien? Acá es más fácil porque tengo un cabezal que se mueve. Entonces, mediante el disco rígido, yo puedo hacer una búsqueda con clave, ¿está bien? Bueno, dentro de los archivos también se pueden separar por tipo de archivo. ¿Eh? Acá era la pregunta del examen, ¿no? Si yo tengo un archivo secuencial, era como lo que estuvimos viendo nosotros, ¿está bien? Es un archivo en el cual esté ordenado o no, no me influye, salvo que yo sepa que el dato es único, pero son cosas que yo tengo que establecer. Yo acá no tengo restricciones en las cuales le puedo decir el dato es único siempre, como en una base de datos. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces acá yo puedo suponer que el dato es único, pero acá no tengo nada que me dice que es único. Entonces yo si tengo que buscar la información, digo, bueno, supongamos que tengo que buscar el línea 88. Tengo acá, ¿sos 88? No. ¿Sos 88? Sí. Hice un par de lecturas antes de llegar al 88, ¿está bien? ¿Está claro? Entonces esto, por más que esté ordenado o no, seguramente tengo que recorrerlo todo, ¿está bien? Porque acá no tengo una garantía de que, de que esté bien ordenado, ¿está bien? Es algo, un archivo. Si yo agarro, tengo mi programita que me lo ordena, sí, estoy seguro, porque lo ordené yo hace 5 segundos, ¿está bien? Pero si yo ya lo tengo ordenado, sí, fenómeno. Pero no te podés atajar como diciendo está ordenado, ¿está bien? Entonces sí o sí tengo que recorrer registro por registro. Aparte no puedo hacer saltos porque no tengo punteros acá. ¿Está bien? Tengo tuc, 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 y recorro. Si tengo la mala suerte que lo que yo estoy buscando está al final, tengo que recorrer todo el archivo. ¿Está bien? Y ahora viene el maestro de los archivos, que es el archivo indexado. ¿Está bien? Sí, se siguen usando. Hasta cuando, bueno, veamos más adelante, algo que supera, por eso digo que un sistema de gestión de base de datos es más que un sistema de archivo, pero es una especie de sistema de archivo, ¿no? Un SQL. El SQL analiza qué tipo de lectura va a hacer. ¿Está bien? Si tengo 1000 registros, ¿está bien? El SQL no usa el índice, ¿está bien? Porque usar el índice, por más que sea más rápido la búsqueda, si yo tengo un archivo como este y tengo que encontrar a Carlos Bianchi, hace truc, ni te das cuenta que abrió el archivo, ¿está bien? Para hacerlo. En cambio, si yo tengo 5 millones de registros y Carlos Bianchi está en la posición 2 millones, sí tengo que usar un archivo de binario porque me hace más fácil la búsqueda, ¿está bien? Por la cantidad de búsqueda que tiene que hacer, ¿está bien? Entonces, dependiendo de la cantidad de registros, el SQL dice qué tipo de lectura hace, ¿está bien? Puede llegar a ser una secuencial porque la base de datos tiene poco registro, ¿está bien? Y es más rápido que hacer una búsqueda binaria.
una búsqueda con índice. Pero eso se encarga el SQL. Uno igual le puede decir, usar el índice, ¿está bien? Usar tal índice para obtener los datos. O se lo puede dejar al SQL arreglar. Vos decime qué es lo mejor para hacer. O sea, hay mucha programación atrás de un SQL. ¿Está bien? Entonces, bueno. ¿Un archivo indexado qué es? Es un archivito que es el de acá abajo, en el cual tiene un par clave-valor. Clave es por lo que yo tengo que buscar. Acá vamos a buscar por apellido, ¿está bien? Y esto es el puntero en la posición del registro, en el disco, ¿está bien? Entonces yo tengo que buscar a Miguelito Russo. Lo busco en el índice por el apellido, ¿no? Hago una búsqueda binaria. ¿Qué quiere decir binaria? Separo el archivo este en dos. Entre otras, puede hacer otro tipo de búsqueda, ¿no? Con heap, un montón de búsquedas que no va el caso. Pero bueno, supongamos que es una búsqueda binaria, me paro en la mitad del archivo. Acá, bueno, elige Brindisi porque me paro en la mitad para arriba. Digo, ¿Russo es mayor a Brindisi? Sí. Entonces, como es mayor, busco acá. Entonces agarro, me paro en la mitad, dice Russo. Ah, listo, ya lo encontré. Con dos comparaciones ya encontró a Miguelito Russo. ¿Está bien? Si lo hubiese hecho con una búsqueda secuencial, diría, ¿sos ruso o no? ¿Sos ruso o no? No, diría acá, ¿no? Bueno, justo hasta el principio. Pero bueno, ¿sos ruso? Sí. Mira, acá lo lee más rápido. ¿Está bien? Pero si buscaría Haberger, está al final, sería, ¿sos Haberger? No. ¿Sos Haberger? No. ¿Cuántas búsquedas hace? No, 10 comparaciones. ¿Está bien? Supongamos, no sé cuánto es. 6. ¿Está bien? Justo acá Miguel Russo está al principio. ¿Está bien? Pero si no estuviese al principio, lo haría en N búsqueda. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto? Bien. ¿Hay algo más? Ah, esto es muy interesante. Vamos a abrir el famoso Notepad. Si yo escribo esto, ¿no? Bien. ¿Por qué yo puedo leer esto? ¿Está bien? Y no leo cualquier cosa, por ejemplo. Ah, justo es un carácter. Cosas así. Porque los archivos de texto, los archivos de texto, si bien se graban en binario, dependen del encoding que usa el programa. Por eso cuando yo le dije que la computadora no sabe lo que está leyendo, es por eso también. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo. ¿Está bien? Yo esto no lo veo así todo raro y veo texto, ¿por qué? Porque hay un encodamiento de caracteres que usan los archivos de texto. ¿Está bien? Entonces los archivos de texto, obviamente guardan texto, tienen la marca de fin de línea, tienen la marca de fin de archivo y depende su formato del encoding. ¿Está bien? Acá tenemos 3 distintos tipos de encoding. El que tenemos acá, creo que es ASCII. ¿Está bien? Entonces todo lo que nosotros vemos acá funciona en ASCII. ¿Qué quiere decir ASCII? Que tiene hasta 256 caracteres. ¿Está bien? Si no me equivoco, a ver. Son 8 bits. A ver. 2. 8. Ahí tenemos. ¿Eh? Son caracteres de 8 bits. Ahora vamos a ver la tablita y vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, el binario, por ejemplo, el número 35 en binario, en ASCII es este símbolo de peso. ¿Está bien? Entonces, cuando uno pone la arroba que pone al 64, ¿por qué es? No es porque sí, se le ocurre. Por el código decimal en binario, en ASCII, es la arroba. ¿Está bien?
Entonces si pongo acá al 64, aparece el arroba. Ah, no la sabían esa, ¿eh? ¿Está bien? Entonces todo el encodamiento está bueno, tampoco tan sorprendido. Entonces todo el encoding de los caracteres de texto es de acuerdo al binario, ¿está bien? Entonces, qué sé yo, habría que ver, a ver. Vamos a ver el 60, vamos a ver con el arroba 64, con el arroba digo. Esto creo que te pasa a binario, ¿está bien? Científica era. Programación. Tengo el 64 acá, ¿está bien? Mira, ya me lo pasó, qué maravilla esto. Así lo puedo copiar. Bueno, tan difícil no es. Fíjense, ¿cuántos bits son? Ahora vamos a ver qué es un bit. O sea que está. La primera parte, vamos a ver lo que es anterior al Big Bang. Bueno, 8 bits serían, ¿no? sí. Bueno, yo tengo estos ceros y unos. Yo había comentado que la computadora se escribían ceros y unos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un solo bit. Tengo 0 o 1. ¿Cuántos caracteres puedo grabar? 1. 1, ¿está bien? Después, 2 en realidad. 0 o un 1. 0 o 1, claro. Entonces, por cada uno de estos, yo puedo grabar 2 bits. O sea, por cada bit puedo grabar 2, ¿está bien? Y así es como se arma esto, ¿está bien? Entonces, con esto ya no me alcanza. Entonces, en algún momento apareció en la máquina de 4 bits. Yo con 4 bits podía grabar un montón de caracteres. 0, 1, 2. A esto me excedí. Voy a los 3 bits. Me excedí. Creo que están todos. No sé si me olvidé alguno. Ahí está. ¿Está bien? Con 4 bits puedo representar todos estos caracteres. No sé si repetí alguno. A ver. Entonces. No, está impecable. Está bien. ¿Está bien? Quiere decir que puedo expresar. Vamos de vuelta acá a decimal. A la estándar. No, la científica. 2 a la 4. 16. Hay 16 acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. ¿Está bien? O sea, todo esto lo puedo representar en 4 bits. ¿Está bien? Y si tuviese un carácter de esto, si tuviese un ASCII de 4 bits, puedo representar hasta acá. ¿Eh? No me sirve de nada. Y si metemos 8, son 256. ¿Por qué el par 2? Por esto que yo les comenté en el principio. Por cada bit yo represento 2 caracteres. ¿Está bien? Entonces un bit, 2 a la cantidad de caracteres. ¿Está bien? Si tengo un bit solo, es sombrerito chino, son de carancho, acá está el código ASCII, el sombrerito chino. Está el sombrerito chino. Acá está. 94. 2 a la cantidad de caracteres. Tengo un solo bit, 1. ¿Está bien? Tengo 4 bits, eran 16, ¿no? Tengo 2 a 4 bits, 16 caracteres. ¿Está bien? Y así 8 bits era
2 a la 8, 256. ¿Bien? ¿Se entendió? Y ahí con 256 representamos toda esa tablota. ¿Bien? ¿Qué pasa? Fíjense, si yo agarro, ¿no? Soy ciudadano chino, ¿no? No sé, tengo los caracteres chinos. O árabe, lo que sea. Acá no están, ¿está bien? Si yo quiero poner mi nombre en chino, no me funcionaría el código ASCII, ¿está bien? Entonces para eso aparecen los otros tipos de codificación, que son los UTF, ¿está bien? 16 bits, ¿está bien? Ya creo que con 16 bits alcanza para los caracteres chinos. Eso lo vamos a ver en base de datos, cuando ya veamos los tipos de datos, ¿está bien? Entonces con 16 bits ya alcanzaría para los caracteres chino y japonés, ¿está bien? Por ejemplo. ¿Se entendió? Por ejemplo, si yo tuviese 16 bits es 2 a la 16. ¿Cuánto es? 65.000 caracteres. Miren cómo pasamos. ¿Por qué? Porque es exponente. No es el doble, es el exponente. Y así como es con los caracteres, también es con los números. También lo vamos a ver a futuro. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto en un principio de la materia, esto yo lo daba como un tema para investigar, pero nos volvíamos locos, ¿está bien? Y dependiendo el programa. Hoy en día sí, se usa UTF, ¿está bien? Tenemos dos tipos de archivos de texto, ¿está bien? Que se usan mucho, ¿está bien? Son muy usados por el tema de que permiten trasladar información de distintas tecnologías. Yo podría tranquilamente tener un archivo TXT y grabar información, y del otro lado, como es algo universal, mientras yo sepa qué encoding es, si es de 8 bits, es 8 bits, del otro lado lo va a leer tranquilamente, ¿está bien? Bueno, el XML hace de eso, ¿está bien? Eso es como un estándar que creó la gente de Microsoft para que puedan manejar información, ¿está bien? Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos los datos del cliente, de la persona, digo, y lo guardaríamos de esta forma, ¿está bien? Acá en un XML. Esto que está acá es el encoding. También si quieren investigar, ya que le gusta la computación, investiguen estos dos tags. ¿Para qué sirven? Uno es el encoding. Esta es la versión del XML y esto es como un esquema para validar el XML. ¿Está bien? Averígüenlo si les gusta el tema y lo investigan en profundidad. Esto no es obligatorio, de esto de acá, pero sirve para validar el esquema, todo lo que está escrito acá. Atrás de esto te dice si el dato es obligatorio, etc. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo un XML que tiene datos de una agenda. Entonces acá tengo unos tags, estos cositos se llaman tag, que indican la apertura de la agenda, digamos, de un dato. Fíjense que acá tengo mayor y menor. Y acá tengo el cierre del tag este. Tiene una barra invertida acá, ¿ven? Esto que está acá te indica que es el cierre de la agenda, ¿está bien? Entonces yo puedo agrupar todo el array. Es parecido al HTML, ¿está bien? Sí, tienes razón. De hecho, creo que primero apareció el HTML y en base al HTML salió esto. ¿Qué pasa? Esto nos permite estandarizar las cosas. Si yo sé que tengo que tener una estructura de archivo, yo sé cómo, no importa qué lenguaje es, qué plataforma es. Si vos me das un XML, yo sé que lo tengo que leer de tal forma. ¿Eh? Entonces ahí se crearon programas para leer XML y todo chocho. ¿Eh? Entonces acá tengo el cierre y esto me indica que es una agenda.
Y acá esto es una entrada de la agenda. Acá tenemos el cierre de la agenda de la entrada. ¿Está bien? Acá podría haber otra entrada, por ejemplo, si te lo vamos a copiarlo en un TXT. Vamos a abrir Notepad. Bien, por lo menos no me puso el enter ahí. Ahí está. Bien, bien, bien. Acá le estoy dando formato al XML, si no es ilegible. Cuando ustedes tengan un XML gigante, lo mejor es separarlo. Entonces acá tengo, ahí se ve mejor, ¿no? Esto que el nombre completo es ahí está. Dirección. Fíjense en dirección también, tiene una estructura dentro. ¿Eh? Ahí está. Ahí está formateado el XML. Entonces acá tenemos la agenda, ¿está bien? Que termina acá. ¿Qué quiere decir? Que después de acá abajo no va a leer más nada. O puede haber un error porque hay basura acá abajo. Salvo que tengas otro, lo que se denomina nodo padre, ¿está bien? ¿No Porque tiene, profe, el Notepad más? no sé si lo tengo acá, tengo que buscarlo. Yo me No. arreglo con este. Yo soy de la vieja escuela. Bien. Entonces acá tenemos el nodo, ¿no? Que este es el nodo raíz. ¿Qué quiere decir? Que abajo abajo y arriba de esto no hay más nada, ¿está bien? Si hay algo te va a decir que hay un error. No puede tener dos raíces un árbol, ¿está bien? No puede ser así. ¿Está bien? Si vos ves un archivo XML así, que tiene otra agenda, supongamos, ¿no? Es que acá le falta una raíz. O está mal esto. O sacás esto, o agregas una raíz acá, ¿no? ¿Está bien? Como esta es la raíz, la vamos a borrar esta. Y cada raíz tiene nodos. ¿Está bien? En este caso tiene un nodo solo, que es entrada, pero puede tener varias entradas, eso sí. ¿Está bien? Ahí, ¿está bien? Acá tengo una agenda con varias entradas. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Así como funciona un XML. Entonces uno cuando tiene que leer un XML, por lo general, cuando ustedes vean C#, van a crear lo que se llama clase, que va a tener una estructura así, ¿no? Van a tener una clase llamada agenda, que tiene una clase adentro entrada, que tiene propiedades de nombre completo. Y siempre que ustedes vean así, que tiene dirección y cosas, y atributos, digamos la dirección, esto va a ser otra clase. Entonces acá van a tener una clase de dirección, etcétera, etcétera. Pero esto se lo dejo cuando tengan la clase de programación. No sé si la van a ver el año que viene, el cuatrimestre que viene, digo, con Pablito Avellaneda. Entonces, bueno, es eso. ¿También? Acá tenemos la estructura de como un árbol que es el archivito. Otro archivo de texto muy utilizado para esto, ¿cuál es? A ver, lo que saben de computación, ¿cuál es? Que le ganó a este. El JSON. El JSON, muy bien. Este en su momento tuvo más auge porque, viste, todos los atributos que yo les dije. Tenemos un esquema, ¿está bien? Un encodamiento, un montón de cosas lindas que permite garantizar seguridad. Pero ¿qué pasa? Evolucionó la Internet 2.0 gracias a JavaScript, ¿está bien? JavaScript, jQuery, todo, viste, todo, React, todas cosas que son derivadas de Java, script. Entonces apareció
alguien que era más viejo que el XML, pero que no tuvo éxito, ¿está bien? Que es lo que ya nombraron, JSON, ¿está bien? Este apareció antes que el XML, pero no tenía auge hasta que apareció JavaScript, ¿está bien? Hoy en día se usa mucho esto porque es como que la programación se hace muy fácil. Pasar de un archivo de JSON a datos que le sirva a la computadora es más fácil que con un XML. Entonces la conversión es mucho más fácil, entonces usa JSON, ¿está bien? Bueno, acá tenemos un ejemplito de un JSON. Que como ventajas que tiene un JSON es como el JSON no tiene tag de apertura y cierre, como el XML, sino que tiene llaves. Es más liviano, ¿está bien? Mucho más liviano. Pero esa no es la principal ventaja, o sea, no le pesa mucho hoy en día lo que son los procesamientos, no es que esto sea un problema, ¿está bien? Pero sí lo que es interesante es que al ser JavaScript, lo que se usa hoy en día en la programación web, es mucho más fácil leer un JSON que un XML, ¿está bien? Porque es nativo, digamos, ¿está bien? Esto. Bueno, acá tenemos un par de tipos de datos, como para que sepan, ¿está bien? Y más que esto, no, vamos a convertir esto que está acá en JSON. Una pregunta. ¿Esto es lo que llaman archivos planos? ¿Sí? No. ¿Sí? Sí, Ok. así es. Archivo de texto, ¿sí? Bueno, acá tenemos una agenda, ¿no? Entonces, bueno, acá tendríamos un objeto agenda, ¿está bien? Tenemos que poner comillas doble o simple. Vale, doble. ¿Y adentro qué tiene? Una entrada, ¿no? Bueno, en la entrada es un objeto, ¿está bien? ¿Cómo determino que es un objeto? Porque tiene un nombre, ¿está bien? Y tiene atributos adentro. Entonces yo ahí determino que es un objeto, ¿está bien? Entonces la agenda va a tener varios ítems, ¿está bien? Y cada ítem está dentro de llaves. Sí, así es. No, cada objeto es una llave. Cada objeto. Acá la entrada. Tenemos una entrada. Ahí sería. Ahí, entrada, ¿está bien? Es un objeto, ¿está bien? Acá esto lo podemos... Esto es un array de entrada, ¿no? Como tiene varios, ¿ven? ¿Ve que tiene varios? Es lo que habíamos visto como un vector. ¿Cómo se hace un vector? JSON con corchetes, ¿está bien? Perdón, ¿y en la sintaxis qué significan las comillas? La comilla es un tag. Es como que se va a llamar, en lugar de poner apertura y cierre para determinar qué agenda, se pone las comillas. Es una notación que tiene JSON para escribir Ok, la comilla implica que está abriendo o cerrando. ¿Sí? Ok. Bueno, acá tenemos la entrada, ¿está bien? Y si yo tengo que poner el nombre es un atributo de la entrada, ¿está bien? Nombre y lo que tiene adentro, qué sé yo. En lugar de poner apertura y cierre, como acá, pongo una coma. Ya con esto indico que es el final del archivo. Cuando se acostumbra a usar JSON, ya el XML es incómodo. En un principio, cuando agarré esto, me quería matar. Después, ya con el tiempo, ahora ya veo un XML y me quiero matar. Otra vez leer un XML. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra ya con esto. ¿Ves? Nombre completo. Fíjense en lo que es esto. Ahora dirección. Dirección tiene varios tags acá, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué es un objeto? ¿Está bien? Tengo dirección. 2 puntos.
apertura y cierre. Esto no tiene nada que ver con base de datos, pero bueno. Lo vemos para... En realidad sí, porque en SQL podés devolver la información en JSON. Devolver ya sabes de qué se trata. Aparte es un dato esto. También tiene que ver. Bien. En contexto solo. Calle, como no tiene más atributos, salvo que el nombrecito de la calle, es un string. ¿Eh? Ciudad tampoco, como es... Ahí está, ¿eh? Acá le meto Sarasa, ¿eh? Sasasa. Vamos a poner caracteres Sasasa. Ya me vuelvo, voy a tardar 3 años. Ciudad. Código postal. ¿Código postal qué es para ustedes? Es alfanumérico. Puedo decirle que es alfanumérico, puedo decir que es numérico. Pero Depende de lo que quiero yo. Si lo ponemos numérico, a 5 comillas, ¿está bien? 3905, ¿está bien? Ahí está, ¿está bien? De esa forma yo determino que es un número. A ver, supongamos que tenemos también la posición en el planeta, no sé, latitud y posición, ¿está bien? La latitud puede tener coma, obviamente. Entonces, si yo quiero establecer un número que sea decimal, pongo, qué sé yo, 12. ¿Está bien? De esta forma, el JSON, estos dos números lo ve como number. No es que dice sos decimal, sos entero, ¿está bien? Para el JSON, esto es number, ¿está bien? O sea que si quiero que él identifique los números como si fuera texto, lo que hago es que pongo los números entre comillas. Sí, si yo lo quiero poner, qué sé yo, latitud, longitud, lo quiero poner en comillas, es... Ahí es carácter, ¿está bien? Yo veo así, es carácter, no es número. Si lo veo sin comillas, es... Y si veo un carácter sin comillas, va a dar error. Es válido. Bueno, falta el país, pero ya está. Tenemos teléfono. ¿Teléfono es un objeto o es un atributo? Bueno, tiene... Esto es una limitancia que tiene el JSON. Esto no lo puede leer. Si lo querés traducir, tendrías que poner otra variable acá, otro atributo que sea referente. Teléfono. Referente teléfono. O decir, no, es parte del teléfono eso, ¿no? Claro, deberías abrir como teléfono, 2 puntos, abrir llave y adentro el número y el preferente. Sí, ahí está. Es verdad, es un objeto. Muy bien, ¿eh? La única forma que tengo de leer esto, como no tengo tag dentro de tag, esa es una desventaja que tenés con respecto al XML. ¿El número era? Sí, vamos a ponerle número. Lo que sea. Diferente. Pregunta, ¿eh? Perdón, lo de preferente, ¿qué es? Es un atributo del tag en el XML, ¿ves? Yo en el JSON no puedo ponerle acá un atributo. ¿Entendés? Y esto es lo mismo, acá estaríamos lo mismo. Tendríamos que poner una variable href que indique algo. ¿Se entiende? Así como se escribiría una agenda en JSON y una agenda en XML.
Dicen que acá tenemos mucho menos caracteres que acá. ¿Eh? Si esto lo tengo que repetir, esto tendría que ser como es un array, va con coma. Acá iría otra entrada. Otra coma. Fíjense que a simple vista ya se dan cuenta que tiene menos caracteres el JSON que el XML. ¿Está bien? Bien. Por ahora estamos. ¿Alguna duda, algo? Si quieren averiguar más de JSON y XML, yo les subo unos links para que le explica bien qué es un XML, qué es un JSON, diferencia y uso de cada uno. ¿Está bien? Genial, genial. Si quieren. Bueno, vamos a lo que aconteció antes del Big Bang. Bueno, ya me parecía que algo me faltaba. Un dato, yo hablaba de datos y no decía que es un dato, ¿no? Un dato son los valores almacenados que representan hechos de la realidad. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando nosotros acá cuando guardábamos DNI, el dato hacía referencia al DNI. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso es un dato, ¿está bien? DNI. Bien. Ya esto es más fácil porque ya vimos todo lo demás. Estamos viendo cómo comenzó a aparecer el Big Bang acá. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy sentido al dato, me sirve. Si yo tengo un montón... Esto se usa mucho en lo que es la base de datos, el Big Data, por ejemplo. Yo en Big Data guardo información, guardo datos en realidad. Empiezo a guardar datos. Cuando yo le encuentro sentido a esos datos, porque me sirven, esos datos pasan a ser información. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es información? Son los datos a los cuales yo le encuentro un sentido de ser. ¿Está bien? Datos de, por ejemplo, que nosotros estamos dedicándonos a sistema y tenemos que leer. Me compré el libro recién de 1984 de Orwell. Bueno, ¿para qué me sirve? Es dato, pero no es información, no me va a servir para que me asciendan, ¿está bien? Pero es un dato. ¿Eh? Cuando lo tengo que usar en el sistema no me sirve para nada, pero es un dato que tengo en mi cerebro. ¿Eh? Esto es lo mismo. Datos son toda información que yo tengo de algo y la información es cuando yo a esos datos le encuentro un sentido y lo proceso. ¿Está bien? Si me sirve, lo uso y si no me sirve, está ahí. ¿Está bien? Igual es interesante leer ese libro. Bueno, esto es lo que vimos nosotros, que los datos se almacenan en bits, ¿no? Que vimos recién 0 y 1. Pero lo lee en... ¿Cómo lo lee? 0 o 1, ¿está bien? Es un bit. Pero no lee bit a bit, sino lee en patrones, ¿está bien? Por ejemplo, un patrón es como vimos nosotros en el ASCII que teníamos 8 bits, que eran 8 ceros o 1. Bueno, acá tenemos un patrón de bit de 16, ¿está bien? Bits. Esto es la mínima unidad de procesamiento que tiene depende de la arquitectura de la computadora, pero si yo proceso cada 16 bits, es lo mínimo que le entra como al procesador para ejecutar, ¿está bien? Entonces yo en los 16 bits es lo que ejecuto, cada 16 bits. Si mi máquina es de 8 bits, ¿se acuerdan del Family Game que decíamos que era de 8 bits? Bueno, es porque procesa cada 8 bits. Las máquinas nuevas que son de 64 procesan cada 64 bits. ¿Está bien? Entonces, esto con lo que trabaja la computadora y dentro de la computadora, dependiendo que... Así es, la NES de 8 bits. Dependiendo qué sistema tengo, esto lo parte, hará cosas el mismo sistema operativo o algo. Bueno, esto es lo que vimos del código ASCII. Acá tenemos la B. La B es 66 en base 10. Esto ya lo vimos con la tablita que era. ¿Está bien?
es este numerito que está acá. ¿Está bien? Esto que está acá, si lo pasan a decimal, es el 66. Y esto en ASCII representa la B. ¿Está bien? Bueno, esto le va a servir. Si yo estoy agrupando acá, ¿qué pasa? Los bits, dijeron, bueno, tenemos que agruparlos, ¿está bien? ¿A cuánto tenemos? 8, ¿no? ¿Hay 8 acá? 5, 6, no. Bueno, si yo agrupo de 8 bits, que creo que es la mitad de esto, ahí ¿está bien? Es lo primero que se empezó a laburar, ¿está bien? 8 bits. 8 bits se llama un byte, ¿está bien? Entonces cuando ustedes dicen un byte, que es un byte, son 8 bits, ¿está bien? ¿Qué pasa? Para no andar diciendo a cada rato 8 bits, 8 bits, 8 bits, dicen un byte. Y aparte, obviamente, es más fácil de leer. Después, cuando ya esto me queda chico, empezaron a decir que 1000 kilobytes es un byte, o 1024 bytes es un kilobyte. Entonces, ahí, así fue creciendo. Hoy en día tenemos exabyte. Supongo que los grandes servidores de Google deben tener esto que está acá. No sé. Habría que ver. Amazon, todo eso, viste, toda la nube. Y bueno, va creciendo dependiendo de los nombrecitos. Esto lo quieren ver, si lo quieren ver. Mírenlo. Y acá vinimos. El final de la clase es el comienzo. Fíjense, yo lo que le dije que íbamos a empezar a ver de lo más bajo a lo más alto, ¿no? Y tenemos este arbolito lindo donde vemos los campos, ¿está bien? Que es lo primero que vimos. Era la mínima porción de datos en memoria que podemos leer, ¿está bien? Al conjunto de campos se le llama registro, ¿está bien? ¿Está bien? Si yo tengo un conjunto de registros, que era un archivo, ¿está bien? Y al conjunto de archivos, que era una base de datos, ¿está bien? Así que todo lo que es la materia esta se resume en este arbolito lindo que está acá. ¿Está bien? Y ahí llegó el fin de la historia de clase 1. ¿Alguna duda? Y ahora a comer, ¿no? Sí, o full. Profe, ¿este documento lo comparte después? Ya está subido en el campus. Ah, ok. Todo lo que yo doy está subido en el campus. Ok. Bueno, después lo que es las clases estas, después las subo a donde dice el link de no sé qué. A ver, yo justo cerré todo ya. ¿Esto qué es? Profe, ¿hay que dejar el presente o algo en algún lado? No. ¿No? Ah, pero seguramente alguien te vigiló ya. Ah, no, yo pregunto, más que nada para no salir, viste, y comerse el garrón. Si llegaste recién, seguro que tenías ausente. Claro. Ahí pasé el link, no sé quién preguntó el tema de la clase de recién. Del Perdón, PDF. ¿Cómo se accede a ese portal? Y a ver. Con tu DNI y tenés que tener la contraseña. Te lo mandaron al mail a tu DNI con una contraseña. Con eso vos entrás directamente al aula virtual, después si querés cambiar la contraseña. Ok. Esto fue el 1 de agosto.